A lo largo de nuestra historia han ocurrido plagas y desastres que han dejado una gran huella. Hoy te mostraré 6 de las plagas más devastadoras de la historia. La plaga de Justiniano. Justiniano I es a menudo acreditado como el emperador bizantino más influyente, pero su reinado también coincidió con uno de los peores brotes de peste bien documentados. Se cree que la pandemia se originó en África y luego se extendió a Europa a través de ratas infectadas en barcos mercantes. Llegó a la capital bizantina de Constantinopla en el 541 después de Cristo y pronto cobró hasta 10.000 vidas por día, tantas que los cuerpos no enterrados finalmente se apilaron dentro de los edificios o se dejaron al aire libre. Al igual que en la peste negra del siglo XIV, se cree que la enfermedad que golpeó a Bizancio en el siglo VI fue la plaga. Entre los síntomas parece que las formas bubónica, neumónica y septicémica de la plaga estaban todas presentes. En Constantinopla, lo peor parecía haber pasado cuando llegó el invierno del año 542, pero cuando llegó la primavera siguiente hubo más brotes en todo el imperio. Existen muy pocos datos sobre la frecuencia y el lugar de aparición de la enfermedad en las próximas décadas, pero se sabe que la peste continuó reapareciendo periódicamente a lo largo del resto del siglo VI y permaneció endémica hasta el siglo VIII, causando una hambruna y devastación generalizadas. El propio Justiniano se vio afectado y logró recuperarse, pero más de un tercio de los residentes de Constantinopla no tuvieron tanta suerte. Se cree que mató al menos a 25 millones de personas, pero la cifra real de muertes puede haber sido mucho mayor. La peste negra. En 1347, una cepa virulenta de peste invadió Europa desde el este, probablemente a través de marineros italianos que regresaban a casa desde Crimea. Esta peste negra eventualmente pasaría media década destrozando el continente. Las poblaciones de pueblos enteros fueron aniquiladas y se dijo que los vivos pasaban la mayor parte del tiempo enterrando a los muertos. Hoy los científicos entienden que la peste negra se transmite por la bacteria llamada Yersinia pestis. Saben que la bacteria viaja de persona a persona neumónicamente o por el aire, así como a través de la picadura de pulgas, y así es como la plaga mortal se abrió paso a través de una ciudad portuaria europea una tras otra. Debido a que no entendían la biología de la enfermedad, muchas personas creían que la peste negra era una especie de castigo divino. Según esta lógica, la única forma de superar la plaga era ganar el perdón de Dios. Algunas personas creían que la forma de hacerlo era purgar sus comunidades de herejes y otros alborotadores, por lo que, por ejemplo, miles de judíos fueron perseguidos en 1348 y 1349. Algunos hombres de clase alta se unieron a procesiones de flagelantes que viajaban de pueblo en pueblo y participaban en exhibiciones públicas de penitencia y castigo. Se golpeaban a sí mismos y a los demás con pesadas correas de cuero tachonadas con afilados pedazos de metal, mientras la gente del pueblo miraba. Los médicos medievales trataron de combatir la enfermedad con derramamiento de sangre, lancetas y otras técnicas crudas. La peste negra finalmente disminuyó en Occidente alrededor de 1353, pero no antes de que matara a 50 millones de personas, más de la mitad de la población de Europa. Si bien la pandemia dejó a gran parte del continente en desorden, muchos historiadores también creen que la escasez de mano de obra que causó fue una bendición para los trabajadores de clase baja que vieron una mayor movilidad económica y social. La peste italiana de 1629. Incluso después de que terminó la peste negra, la peste bubónica continuó esporádicamente criando su fea cabeza en Europa. Uno de los brotes más calamitosos comenzó en 1629. Los historiadores creen que las tropas francesas y alemanas que lucharon en la guerra de los 30 años llevaron la plaga a Mantua, Italia, en 1629, infectando a las tropas venecianas. Cuando las tropas se retiraron hacia el norte, la plaga se extendió primero a Milán y luego a la propia Venecia. En Milán, los funcionarios de la ciudad implementaron algunas de las primeras cuarentenas efectivas, pero las medidas laxas durante la temporada de carnaval vieron dispararse las infecciones. Para 1631, unas 60.000 de las 130.000 personas de Milán habían muerto a causa de la peste. La amenaza se trasladó a Venecia. La ciudad frente al mar era particularmente vulnerable a las pandemias de peste debido a su ubicación expuesta, numerosos canales y el contacto comercial constante con los forasteros. En solo un año, entre 1630 y 1631, casi un tercio de los ciudadanos de Venecia, unos 46.000 de 140.000, murieron por la peste.
Con 16.000 muertos en el mes de noviembre de 1630, esto no pudo evitar, a pesar de que los funcionarios de la ciudad tomaron medidas de salud pública relativamente sofisticadas, lo que probablemente era la primera cuarentena del mundo en la isla veneciana de Lazzaretto Vecchio. La medida pudo haber evitado que Venecia sufriera aún más muertes y probablemente contribuyó a su recuperación relativamente rápida. Aún así, se cree que la reducción dramática en la población de esa ciudad y el comercio finalmente condujo a la caída de Venecia como un gran poder comercial y político. La Gran Plaga de Londres. En el año 1665, Londres sufrió una de las plagas más devastadoras de su historia, la Gran Plaga. Si bien es cierto que este brote no fue tan letal como el que ya había asolado a Europa en 1347, lo cierto es que esta acabó con la vida de aproximadamente unas 100.000 personas en Inglaterra. Concretamente, en Londres falleció la quinta parte de la población de la ciudad. La peste asedió la ciudad de Londres varias veces durante los siglos XVI y XVII, la más famosa entre 1665 y 1666. En 1665 se empezaron a registrar los primeros casos de muerte a causa de esta plaga, la cual se piensa llegó a través de barcos mercantes venidos desde Holanda. Durante esos primeros meses las muertes fueron pocas, principalmente por las bajas temperaturas que hacían mucho más fácil el tema de la contención del virus. No obstante, el frío pasó y con la llegada de la primavera y el verano explotó el caos sanitario. La poca higiene del momento fue sin duda alguna un factor determinante en esta epidemia. Como en muchas otras de la época, el brote se extendió vorazmente desde las zonas costeras hasta el corazón de Londres. La pestilencia surgió por primera vez en el suburbio de St. Giles in the Fields, pero pronto viajó al estrecho y barrios sucios de la ciudad. En su apogeo en septiembre de 1665, unas 8.000 personas morían cada semana. Los ricos, incluido el rey Carlos II, huyeron al campo, dejando a los pobres como las principales víctimas de la peste. Las autoridades de Londres trataron de contener a los infectados poniéndolos en cuarentena en sus hogares, que estaban marcados con una gran cruz roja. Los fuegos se mantenían encendidos las 24 horas con el único fin de purificar el aire. Además, los cadáveres de los infectados eran rápidamente organizados para evitar mayor contagio debido a la putrefacción de los mismos. Entre 75.000 y 100.000 personas finalmente murieron antes de que el brote se extinguiera en 1666. La situación se definió como un poco más estable y segura para que el rey y su corte regresaran. La Gran Plaga de Marsella. El último gran brote de peste en Europa occidental comenzó en 1720, cuando un moquillo mortal se apoderó de la ciudad portuaria francesa de Marsella. La enfermedad llegó en un barco mercante llamado Grand Saint-Antoine, que había recogido pasajeros infectados durante un viaje a Oriente Medio. El buque fue puesto en cuarentena, pero su propietario, que también resultó ser el vicealcalde de Marsella, convenció a los funcionarios de salud de que lo dejaran descargar su carga. Las pulgas de rata portadoras de peste pronto se extendieron por la ciudad, provocando una epidemia. Miles de personas murieron y las pilas de cuerpos en las calles crecieron tanto que los condenados fueron reclutados para deshacerse de ellos, para tratar de contener la infección, pero aún así se extendió al sur de Francia antes de desaparecer finalmente en 1722. Para entonces había matado a aproximadamente 100.000 personas. La tercera pandemia de peste. Las dos primeras pandemias de peste comenzaron con la peste de Justiniano y la peste negra. La más reciente, la llamada tercera pandemia, estalló en 1855 en la provincia china de Yunnan. La enfermedad atravesó el mundo durante las siguientes décadas y a principios del siglo XX, las ratas infectadas que viajaban en barcos de vapor la habían llevado a los 6 continentes habitados. El brote mundial eventualmente cobraría unas 15 millones de vidas antes de desaparecer en la década de 1950. La mayor parte de la devastación tuvo lugar en China e India, pero también hubo casos dispersos desde Sudáfrica hasta San Francisco. A pesar de las fuertes bajas, la tercera pandemia condujo a varios avances en la comprensión de los médicos de la peste bubónica. En 1894, un médico con sede en Hong Kong llamado Alexander Yersin identificó el bacilo Yersinia pestis como la causa de la enfermedad. Unos años más tarde, otro médico finalmente confirmó que las picaduras de pulgas de rata fueron la principal forma en que la infección se propagó a los humanos.